Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La resurrección de Jesús genera un estilo alternativo de vida, la comunión. Este pasaje nos presenta las notas ideales de una comunidad cristiana. Allí donde está presente Cristo, cada integrante de la comunidad se compromete en el cuidado y el crecimiento de la vida del otro. Por eso, no hay necesitados y todos viven su fe con alegría. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí. Está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta segunda semana del tiempo de Pascua, agradecemos al Señor su resurrección. Y también nosotros nos esforzamos siempre en hacer este camino de comunidad resucitada, de cristianos seguidores del Señor, también resucitados. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos la figura de Nicodemo, este doctor de la ley que se acerca justamente cuando es aún oscuro, decíamos, nos acordamos esto, en la noche se va a visitarle, quiere decir esto, que aún está en la oscuridad. Neina oye esa pena, neina y cuajina lleva, va a peñan de yara, oye rubeshu pejan, va a peñan de yara, hoy cuame eshupe. Vive todavía en la oscuridad. Pero es tan interesante porque se acerca al Señor, pregunta, quiere saber. Y este ya es el primer paso, ¿verdad?
en esta segunda semana del tiempo de Pascua. Nos está invitando a dejarnos iluminar y el Señor se va a presentar de esta manera, en cuanto que justamente Nicodemo, ¿verdad?, escucha esta frase de Jesús, esta enseñanza: ustedes tienen que renacer de lo alto. Renacer de lo alto significa dejarnos iluminar por el Señor. Renacer de lo alto quiere decir dejar ese cabeza dura que tenemos nosotros para entender y para comprender lo que el Señor nos está ofreciendo. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Elemento indispensable también que tenemos que tener en consideración y en cuenta. Quiere decir que la fuerza y la gracia de Dios, queridos hermanos, viene de donde menos pensamos. Es como el viento, dice. Lo importante es que nosotros tengamos el corazón abierto, los ojos abiertos y esa predisposición para escuchar esa voz de Dios que nos habla, que nos susurra y que nos está hablando continuamente. Pero oiñande povea lleva. Eso depende de nosotros. Eso ya no puede depender de Dios, porque Dios te ofrece continuamente y Dios pone en nuestras manos. Depende de nosotros que actuemos con libertad y que aceptemos esa propuesta del Señor. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es así. Así la lleva cuando va y se copeñan de yara lleva o poco jere va y se la chica tu solamente cuando hay predisposición, porque el Espíritu siempre está allí presente, depende de nosotros. Esa libertad que nosotros vamos a utilizar, nuestra propia libertad, para responder a la fuerza de su Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Nicodemo es bastante preguntón, alleva, hoy cuasea. Y esto también es elemental y fundamental, porque de una manera pedagógica nos está diciendo y nos está presentando algo que tal vez nosotros también querríamos saber, y por eso preguntamos. Tú que eres maestro de Israel, va epicopea Nicodemo, no sabes de estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Esta es una fuerza tremenda, al mismo tiempo es una crítica tremenda que el evangelista San Juan, la comunidad cristiana, está haciendo al judaísmo. Y esto también nosotros tenemos que aplicar a nuestra propia vida, porque es una crítica tremenda también, porque nos está diciendo: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Baishiko ñandeña me eta lleva penda jay kwaino hoy. Baisha bigonde si tenanderu reme eta de me cueran de la yicueran de la cuerabe. Pendendere huere coyoa. Ya huere corayanango. Hala ya huere cono upebe ñandeña y cuan eta ñame eta peñan de yara o yerure jaisa ñandere. Y por eso dice, nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que tenemos, de aquello que estamos convencidos. Estamos en esta segunda semana del tiempo de la Pascua. Hayay cuábigos y enseñan de resurrección. Ñaña capu aña moñe punu te coe piaju ayepa. Upeo ye cuajan maisha peñandere coebe. Upero vivo iña moñe punu arajo upeo iña y cuate. Ea iña droga pupe lleva ñandere tame peñamba apojabe. Todo esto entonces como elemento indispensable de la vida del cristiano que estamos ofreciendo. Pero nosotros sabemos y damos testimonio. Damos testimonio. Nuestra vida está impregnada del Señor. Queridos hermanos, es esta la convicción a la que el cristiano resucitado tiene que apuntar. Esta es nuestra convicción como cristianos auténticos resucitados. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Aquí entonces está la crítica tremenda, ¿verdad? Si ustedes no aceptan este testimonio, evidentemente que no habrá ningún cambio en nuestra vida. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Espíritu, que sopla donde quiere, de allí cuaya lleva, pero lo importante es que estemos predispuestos, porque si estamos predispuestos sabemos que el Señor en un momento
toca nuestra vida, toca nuestro corazón y seremos diferentes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, santifícanos. Cristo resucitado, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que estén reanimados en Cristo resucitado y sirvan a la Iglesia como discípulos misioneros, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reciban de Cristo resucitado la paz y la esperanza y asuman las limitaciones humanas con mucha fe en Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por nuestros familiares, para que experimenten la fraternidad y vivan la confianza más plena en el Señor, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por todos nuestros difuntos, para que gocen de la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, que estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Pon el sello, Señor, de tu divina voluntad en mi corazón. Yo te amo, Señor. Hágase en mí tu voluntad. No es que quiera morir, solo anhelo estar contigo. No es que quiera sufrir, solo busco consolarte. No es que busque la cruz, solo busco acompañarte. No es que ame el martirio, a quien amo es a ti. No es que quiera morir, solo anhelo estar contigo. No es que quiera sufrir, solo busco consolarte. Esta cruz no es mi fin, ella solo es el camino. Es tu amor envuelto en bendición, es gracia para mí.
todo es poca cosa comparado con la dicha de tenerte. No me importa nada, todo es poca cosa ante el gozo de ser tuyo para siempre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando crucé por el valle de oscuridad, cuando el mundo quiera verme fracasar, cuando todo se derrumbe alrededor, cuando sienta que no existe el amor, hay un hombre que ilumina con su poder. Me levanta cuando creo desfallecer, cuando quiero claridad y quiero luz. Yo proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Si la vida te ha tumbado y no puedes más, tus heridas no alcanzas a sanar, solo clama la victoria de la cruz y proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. En su nombre hay poder, tú lo puedes conocer, solo confía en su amor. Al maligno vencerá, la victoria él te dará. Jesucristo, tu Salvador. Proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Auxílianos, Señor, con tu poder.
nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Levanto mis ojos y miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. Levanto mis ojos contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. Levanto mis ojos, miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida.
Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí, majestuosa es su presencia, infinito su amor, y su nombre tiene poder, el nombre de Jesús. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Él es digno de alabanzas, de adorarle por siempre, de aclamarle en todo tiempo. Exaltado sea Dios. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Pueblo escogido por el Señor, somos todos de Él, un pueblo real para adorarle y proclamar su salvación. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres
su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber
que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.